Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Hernández Ricardo. Soy psicólogo, integrante del Departamento de Acompañamiento a las Trayectorias Académicas Estudiantiles de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde la cual estamos coordinando esta serie de talleres. Comenzamos la semana pasada con el primer conversatorio de herramientas de estudio en la virtualidad, a cargo de la psicopedagoga Candela Archilla, que también es integrante del equipo. Les recordamos que pueden hacer preguntas y plantear sus inquietudes a través del chat, el cual vamos a ir leyendo a lo largo de esta jornada de hoy, y quedamos a su disposición ante cualquier duda o consulta que surja, así que bienvenido y esperamos que les sea de utilidad el espacio. Bien, bueno, como dijo Ricardo, bienvenidos a todos. También sumo a esto es que nos tengan paciencia por si se cortan los audios y bueno, veremos la manera de cómo resolver, ¿sí? Pero bueno, como indicó Ricardo, este sería el segundo encuentro del conversatorio que comenzó la semana pasada, en el cual el objetivo era poder ver, digamos, cómo organizábamos el tiempo y si había algo que modificar o fortalecer en relación a eso, organizar el tiempo y organizar los materiales, un poco como que también nos hicimos foco en algunas cuestiones que había que atender para pensar en esa organización, ¿sí? Entonces, en este segundo encuentro, pensamos en alguna temática más concreta que tiene que ver con esta técnica de realizar una síntesis o hacer un resumen, cuáles son las diferencias, cuáles son los elementos de los que se componen bueno, y poder llevar a cabo, ¿sí? Cuáles son los pasos o los elementos que necesitamos para poder hacerlos. Y bueno, vamos a empezar también diciendo que el objetivo de estos encuentros no es dar una clase, ¿sí? de este tema, sino es compartir con ustedes las experiencias de estudio que van llevando a cabo en esta manera virtual, ¿sí? Por eso sugiero una vez más que puedan participar, que puedan plantear lo que quieran escribir, que puedan plantear dudas o inquietudes, y bueno, a medida que vamos pudiendo, vamos teniendo una interacción, ¿sí? Entonces es compartir experiencias y trabajar aspectos vinculados al estudio, en este caso la organización de la información en la técnica de síntesis y resumen, y que son elementos y son herramientas para trabajar con textos, más allá de técnicas, con textos o para realizar algún repaso, ¿sí? O modos de autoevaluarnos también. Son técnicas que forman parte de estrategias de aprendizaje. A veces no sabemos bien, o está como medio difuso qué son las estrategias, qué es un método, qué son las técnicas, pareciera que es todo una misma cosa. Y digamos que no es todo la misma cosa, pero entra todo dentro de la misma bolsa, ¿sí? Las técnicas son parte de las estrategias de estudio, y las estrategias son acciones o comportamientos que nosotros vamos realizando para comprender esa información. Las estrategias no son solamente las técnicas que aplicamos, sino son las estrategias de planificación, las estrategias de organización del material, de organización del tiempo, las estrategias de cómo nos situamos frente a una clase, ¿sí? Y la ventaja de poder usar esas técnicas, que las empleamos cuando tenemos que trabajar con esa información específica que tiene el material, es que favorecen la atención, nos hacen concentrar más, nos ayudan a comprender, a distinguir y a identificar qué es lo principal, qué es lo secundario, qué es una palabra clave, a sacar ideas principales, ¿sí? Y esas estrategias de estudio, esas estrategias de aprendizaje hacen que de alguna manera seamos más eficaces o más operativos en nuestra actitud ante el estudio, ¿sí? De alguna manera planificarlo y establecernos una meta y poder cumplir y llegar a ella, ¿sí? En esta metodología, en estas acciones que vamos llevando a cabo, requerimos de pasos.
Y bueno, yo acá marqué como 3 grandes pasos, que es medianamente lo que con frecuencia hacemos, que lo primero y principal, digamos que el componente fundamental es la lectura, ¿sí? Del material, ese encuentro con el material que, bueno, lo podemos escuchar, nos puede leer alguien, pero lo definimos así como lectura, ¿sí? Es lo que necesitamos organizar. Por eso también esto se vincula mucho con establecer un equilibrio, yo acá marqué un cuadrito como importante, llevar un equilibrio entre las estrategias de organización y esto que vamos a leer, este material que vamos a leer. ¿En cuánto tiempo nos va a llevar a acceder a esa comprensión del material? ¿Sí? Como para que después podamos ir identificando ideas principales, según las características que tenga el texto, según los conocimientos previos que nosotros tengamos de eso, según la complejidad que se presente, en la manera de redactar o de escribir o de presentar, digamos, ese escrito del autor. Entonces poder definir de qué manera seleccionar y organizar esa información, que no siempre va a ser un resumen o una síntesis, ¿sí? A síntesis podemos usar síntesis de manera redactada o gráficos, ¿sí? Pero no quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que poder identificar qué características tiene ese texto y qué, digamos, variables mías, ¿no? O sea, si el texto no me presenta tanta complejidad, bueno, capaz que con un gráfico, digamos, ya me queda claro o puedo volver a retomar el tema. Pero poder identificar qué técnica usar para poder llegar a una mejor comprensión. Como decíamos, lo fundamental es la lectura, ¿sí? De ahí vamos a tener los insumos para, que son, digamos, estas palabras claves, esta identificación de ideas principales. Es importante que cuando leamos para entender, que no leamos para memorizar cada palabra que empieza escribiendo el autor, empieza exponiendo, ¿sí? Que leamos para entender. Quien escribe el libro lo escribe con muchísimo recurso literario, según el tipo de texto de que se trate, pero nosotros no vamos a tratar de deducir cada palabra ni de tratar de asimilar, digamos, en la manera en que se presenta ese texto, sino que primero nuestro objetivo es entenderlo, ¿sí? Si tenemos un objetivo, siempre vamos a tener un objetivo lector. Si tenemos una guía, buenísimo, sabemos a qué vamos a apuntar con la lectura. Pero si no lo tenemos, es importante que podamos hacernos las preguntas básicas. ¿De qué trata el tema? ¿De qué trata exactamente el tema? ¿Sí? Puede tratar de un acontecimiento, pero exactamente es ese acontecimiento qué implicancias económicas tiene, por ejemplo, ¿sí? O sea, ¿de qué trata el tema? Tratar de ir desmenuzando desde preguntas generales a preguntas más específicas. ¿Por qué se ha escrito? ¿Por qué, digamos, me lo presentan en esta materia? ¿Por qué este autor? ¿Sí? ¿Qué quiere explicarme? ¿Qué pone de relieve, digamos, qué es lo qué conceptos me está presentando y en qué puntos insiste? ¿Qué argumenta? ¿Cómo argumenta? ¿Por qué presenta distintos autores? ¿Sí? ¿O no? ¿Por qué me compara? Digamos, tratar de como despegarnos del texto y empezar a hacer preguntas generales. Esto, digamos, lo hacemos cuando el texto presenta mucha complejidad. Y desde ahí, digamos, poder tener un acercamiento al texto. Otra de las cosas es, si tenemos, por supuesto, poder definir, digamos, un fragmento, o sea, si tenemos definido un tiempo en el que vamos a leer un material, y una unidad es mucho, para un día o para una semana, un capítulo sigue siendo mucho, bueno, definamos una unidad de trabajo que podamos de alguna manera acercarnos, digamos, con esa primera lectura del principio al final. Digamos, leer todo de un tirón, pero no leer desmenuzando lo que se dice en este primer acercamiento. Siempre vamos a hacer como una prelectura, identificar todas estas respuestas o preguntas que nos querramos hacer con el texto.
¿sí? Leer todo de un tirón es como querer comentar una película pero no verla hasta el final, entonces es como tener un pantallazo, ¿sí? Y en un segundo paso, ¿sí? Identificar conceptos. Y acá me detengo, retomo un poquito en lo que decíamos sobre los vicios lectores en el encuentro anterior, esto de no tratar de definir o buscar el significado de cada palabra que se nos presenta y que no entendamos. Sí podemos usar o emplear sinónimos de alguna de ellas, pero hay otras que en el contexto se va como entendiendo. Hay algunas que no nos entorpecen la comprensión. Entonces esas tratar de dejarlas de lado e ir seleccionando con cuáles me quedo. ¿Sí? Bueno, en este segundo paso, buscar conceptos, palabras claves o ideas principales que van a ser los insumos para ese resumen, para esa síntesis. Es como que ya tenemos el esqueleto. Es mejor que siempre cuenten con un papel y un lápiz para ir haciendo como ese listado de palabras o de conceptos claves, porque si digamos, ese registro, después nosotros vamos a implementar una jerarquía en conceptos. Y al armar nuestro resumen, vamos a poder identificar cuáles son las palabras con más abstracción, con más más globales o más jerárquicas, y ir realizando como un resumen de manera, digamos, ordenada, ¿sí? De lo más general a lo más particular. Una sugerencia es también tener en cuenta que si la idea del resumen o de la síntesis es achicar información, es reducir, entonces es apelar, digamos, a la clasificación y la categoría de palabras, de conceptos. Si, por ejemplo, tenemos elementos necesarios o información necesaria que todo el tiempo se va a repetir, se me ocurre en un libro de biología, por ejemplo, tenemos lo que es la membrana, el lisosoma, no sé, no soy bióloga, pero los vacuoles y todo eso, podemos como abstraer un concepto y decir elementos de la célula o componentes de células eucariotas, para más preciso, pero poder tratar de buscar conceptos y definirlos a un nivel mayor de categoría, ¿sí? Eso, digamos, la ventaja es que nosotros vamos encontrando conceptos y vamos haciendo deducciones. Entonces va a ser mucho más fácil recordar y asimilar eso nuevo eso nuevo o aquello que querramos asimilar. ¿Por qué? Porque lo estamos incorporando nosotros, ¿sí? En esa lista de la que hablábamos, que está bueno que la hagan, esto es para trabajar con material que lo sentimos complejo, ¿sí? Entonces, en esa jerarquía de conceptos, de palabras claves, tenemos, digamos, los insumos. Entonces ahora la idea es empezar a redactar o a realizar, o componer, digamos, el resumen y la síntesis. Es importante esta jerarquía porque ese orden nos va a permitir recordar información y aprenderla con mayor facilidad, como ir de manera paulatina, ¿sí? Es como que siempre hay que regirse por esos dos principios en el estudio, la organización y el orden, ¿sí? Y eso nos va a beneficiar. Otra de las cosas, hablando de esto del orden, en todo sentido y en todo nivel, digamos, en esto del ordenar el material, ordenar el tiempo, ordenar la información que esté sacando un texto, ¿sí? Es diferente cómo nos impacta, porque en el encuentro anterior, por ejemplo, hablábamos de los materiales que nos dan desde las cátedras, qué diferencia que hay cuando nos dan material ordenado y desorganizado, digamos. Entonces, es muy importante tomarnos el tiempo de ordenar, ¿sí? Tomarnos ese trabajo de ordenarlo, de organizarlo, y poder invertir ese tiempo en ese aspecto, y el tiempo de estudio nos va a rendir más.
y vamos a tener como otra idea de lo que vamos a empezar a trabajar. Bueno, ¿qué es lo que ustedes utilizan más? ¿Emplean los resúmenes, la síntesis? ¿Tienen cierta caracterización de esto o qué es lo que hacen ustedes? ¿A qué apelan más? ¿Encontrar ideas principales? ¿Y de ahí qué hacen con eso? Ahí Ricardo, comenta vos Cecilia, podés síntesis mencionar. y cuadros. Ujú. La síntesis y los cuadros sería como el producto final, ¿sí? Y para llegar a esa síntesis cuadro, ¿qué hacen? Las ideas, resaltar como ideas principales. Andrea también aporta, resalto las ideas principales, resúmenes de texto, dice Karina. Ujú. Bien, ahí en la... O sea, tanto para la síntesis y para el resumen, los insumos son los mismos, pero la idea en la que se presenta es distinta, ¿sí? Porque el resumen conserva una estructura del texto original. O sea, podemos usar todas las ideas principales que consideremos, el texto base, y, y respeta siempre el orden de las ideas en la que va presentando el autor en el texto original. La idea del resumen es achicar información, reducir y que sea autónomo, digamos, que yo vuelva a ese texto y que lo entienda, que lo comprenda, que no sea una reducción mecánica y por el simple hecho de que quede más chiquito, ¿no? Pero que sea basado siempre en esos aspectos centrales que nosotros consideremos importantes y que después, una vez que tengamos el resumen, se entienda. Cuando decimos aspectos centrales, son esas ideas principales, porque tenemos las ideas principales y las secundarias, siempre se mencionan como las mismas. Necesitamos de las secundarias, porque complementan, están subordinadas, digamos, a una idea principal, pero la principal es como la unidad de sentido. Si yo saco esa idea principal y leo el texto, no se entiende. Pero capaz que si yo no tengo las secundarias, no comprendo la principal, ¿sí? Y a veces no la tenemos al principio del texto, ni en el medio, ni en el final. A veces tenemos que configurarla nosotros, sobre todo por ahí en los textos más argumentativos. Pero siempre, bueno, va a ser ese el objetivo, reducir el texto. Y siempre respeta el orden. No hay opinión personal en el resumen. Sí, por supuesto hay que respetar los conceptos, los términos que se utilizan y el orden en el que el autor la va expresando. Ahí nos comenta Sí, Cande Andrea, por un lado, que dice, al final hago las guías de lectura, si es que las brinda, digamos, la materia, y por otro lado, Sheila dice que va leyendo y anotando lo que considera importante, pero está intentando leer la primera vez sin anotar nada y le es un tanto difícil. claro, primero, eso como base, digamos, tratar de leer para entender, y leer tantas veces sea necesario. Sí podemos tener un pantallazo general, digamos, hacer una lectura como para saber cómo nos presentan el texto, de qué manera está escrito, qué tipo de texto es, cuántos conceptos nuevos o cuántas ideas o qué es lo nuevo que me presenta y que todavía no sé. ¿Sí? Y de ahí poder ir fragmentando también y poder ir identificando qué es lo que no entiendo, pero poder marcarlo, porque tal vez eso después, cuando leamos todo el contenido, lo podamos como entender un poco mejor. Hay textos que son sumamente complejos que necesitamos como estar, a lo mejor complementarlos con otros e integrar con otros y logramos como una claridad, ¿sí? Pero tratemos siempre de leer para entender. Ahí, Sí. Cande, nos preguntan también de que Paula dice, Andrea dice que anota en los costados, lo que yo entiendo de lo que leí. Paula también agrega que ella lee y va haciendo anotaciones marginales.
pero lo que no llega a hacer son los resúmenes después. Está bueno lo de las notaciones marginales, lo de anotar a los costados, que lo podemos hacer tomando partes, o sea, fragmentos del texto, y podemos anotar, digamos, es muy relativo, porque podemos anotar lo que sí entendimos a manera de síntesis, con nuestras palabras, podemos anotar, como hacer un subtítulo de eso, ¿sí? Que puede ser como resumen o como síntesis, digamos, el resumen se puede dar desde una unidad mínima de sentido, desde una idea principal. Pero bueno, lo que está más visto es que el resumen, digamos, es el producto final que me queda después del, digamos, es esa reducción de texto. Sí, perdón, Ricardo. Que consultan es si es conveniente resaltar las ideas principales en la primera lectura. Y a veces el resaltado, o sea, según, hay como distintos objetivos con los que resaltamos, ¿no es cierto? Lo importante es que cada marca que hagamos en el texto sea valiosa, ¿sí? Que las utilizamos con distintos objetivos. Algunos marcan para mantener la concentración. En ese sentido, lo que podemos hacer, si leemos desde la compu, es no ir pintando, sino ir a lo mejor marcando con el cursor, o si es en papel, tratar de marcar con lápiz, si lo que queremos es mantener la atención o la concentración. Y a veces marcamos, pero sí, para resaltar algo significativo, o marcar algún pasaje difícil, o subrayar frases claves o importantes, de alguna manera para crear alertas y poder encontrar la idea. ¿Vieron que a veces lo que hacemos es resaltar palabras para poder configurar una idea? Bueno, entonces, como que es todo un arte, digamos, resaltar y marcar el texto. Tratemos de hacerlo, de marcar poco, ¿sí? De marcar más conceptos o más ideas que a veces se presentan como sinónimos, otras veces son los verbos, a veces tenemos que atender a los otros términos, ¿sí? Entonces, y otras veces, y por supuesto esto está bueno, es que esas marcas que sean claves nos ayuden después, cuando tengamos que volver al texto, después de un tiempo, lo podemos encontrar con facilidad. Y marcar también con códigos como de color, más si se trata en la compu, establecer como colores para, para aquello que quiero marcar, ¿sí? Para categorizar, ¿sí? O establecer como distintos niveles de conceptos, entonces que después a la visual sea más rápido identificar. Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos en un documento compartido, lo que hacemos es, sabemos que si hay algo marcado en rojo, es porque hay que revisarlo, porque todavía no está terminado, porque hay algo que hace ruido. Cuando trabajamos, cuando algo está pintado en verde es porque ya está, eso no se toca. ¿Sí? O lo amarillo, sí, es como que si establecemos un código de color, también hacerlo siempre de la misma manera. Hay otras preguntas, Cande. Son, ¿qué método se puede usar para memorizar una gran cantidad de información? Y por otro lado, ¿qué recomendaciones pueden darnos cuando un texto es de alguna teoría que aún no conocemos mucho y se nos presenta compleja al no tener tantos conocimientos previos en esa teoría? ¿Podés repetirlo, por favor? Porque se me ¿Las cortó. dos? No, la segunda. La segunda es, ¿qué La primera recomendaciones era pueden... ¿Cómo? las dos. Bueno, Vamos de a uno. la primera es, ¿qué método puedo usar para memorizar una gran cantidad de información? Y eso va a depender de lo que creo que la segunda dicen los conocimientos previos, ¿no? Del tiempo que tengamos para organizarnos, digamos, hay como muchas variables de cuánto tiempo nos lleva llegar a esa comprensión de texto, digamos, a utilizar y manejar ese vocabulario, o sea, asimilarlo es poder expresarlo después, porque a veces entendemos y comprendemos lo que estamos leyendo, hacemos los registros, pero después nos falta poder expresarlo, poder ordenarlo, poder decirlo, digamos. Pero me parece que la pregunta es amplia, digamos, es válida, pero
hay distintas variables, digamos, hay distintos métodos. Si ustedes entran en internet hay un montón de métodos pero todos esos métodos siempre son pasos a seguir con los materiales, ¿sí? Y depende de cada uno, de las habilidades que cada uno tenga, digamos, de los conocimientos previos también. A veces sí, utilizamos algunas estrategias porque el tiempo no nos alcanza, entonces vamos haciendo como un barrido sobre aquello que nos parece general y Sí, más importante. ahí me gustaría agregar que en relación a la observación de la teoría, cuando es muy compleja, también va a depender un poco de, bueno, la disciplina a la cual nos estemos refiriendo, pero también empezar a deconstruir, digamos, esos conceptos que se nos van planteando, como fue mencionando también Cande, cuáles son los conceptos o ideas principales, digamos, que se van planteando en esa nueva teoría, a partir de otras previas, digamos, cómo podemos ir organizando también ese conocimiento previo que no contamos, que es el que también nos va a permitir poder darle mayor comprensión a una teoría mucho más amplia. O sea, como de alguna Sí, manera creo que ahí las representaciones gráficas, y ya lo va a explicar seguramente Cande, nos van a ayudar, digamos, a comprender un conocimiento mucho más complejo para ir deconstruyéndolo. y siempre está ese acercamiento paulatino, que a algunos nos lleva más tiempo, otros menos, pero yo creo que poder identificar esto que habla Ricardo, de términos, o algunas ideas, digamos, que el autor va proponiendo, pero me hacen ruido todavía porque no las conozco, no logro comprenderla, pero hay un conocimiento previo de esto de poder identificar qué me presenta el autor. No tanto con el contenido, sino como qué tipo de texto estoy leyendo. Este autor, porque o sea, algo siempre van a conocer, algún recurso siempre van a disponer. Pero entonces, a mí me parece que está bueno poder alejarse del texto y pensar, digo, a ver, ¿cómo comienza? ¿Qué presenta? Digamos, ¿me presenta un hecho primero? ¿Me presenta cómo introduce? ¿Cómo complejiza después? ¿Cómo lo desarrolla? ¿Concluye, no concluye? Digamos, argumenta, hay contraargumentaciones. ¿Por qué? O sea, ¿de qué manera y cuáles son los modos en los que me está presentando esa información? Entonces, es un acercamiento y así ir desmenuzando cada parte después, pero entender como ese todo así como de manera, como un barrido, y después poder ir acercándonos mejor. A veces hay conceptos que los terminamos de entender después que cursamos la materia, pero hay autores realmente muy complejos, como dice Ricardo, y teorías muy complejas. Y está bueno identificar también qué es válido de ese concepto para esa teoría. O sea, por qué se presenta ese concepto que puede significar otra cosa en otra, poder establecer comparaciones también, si no llegamos a entender bien cómo lo presenta. Conozco otra teoría de otro autor que está trabajando sobre el mismo objeto de conocimiento, entonces poder tratar de hacer algunas aproximaciones o comparaciones también. Bueno, Ahí volvemos comenta a... Javier, por ejemplo, si en qué es preferible hacer hincapié primero, si en la teoría o la práctica, en el caso de que él estudie ingeniería. Y ahí, ¿cuáles son, digamos, me parece que es relativo, digamos, no sé, no soy ingeniera, pero está bueno, digamos, y poder identificar, digamos, qué es lo que me va a acercar al conocimiento como, qué es lo que mayor aproximación me va a dar, digamos, a poder entender o comprender algo. Si primero con la práctica o con la teoría, también me parece que es una variable más desde lo personal, digamos, un factor como interno en relación a esos conocimientos previos. Algunos necesitamos integrar práctica y teoría, otros necesitamos algo más concreto que sea práctico, y, y el soporte siempre está lo de la teoría que siempre es necesario. Me parece que ambas
Bien, volviendo, digamos, a esta diferencia, o a esta caracterización de lo que es el resumen y la síntesis, por ahí, digamos, cuando tenemos textos más argumentativos o cuando queremos subtitular algún fragmento del texto, cuando queremos hacer las notaciones marginales o, o algún resumen con nuestras palabras que por ahí mencionamos así, es la síntesis. Digamos, acá hay como un aporte más personal, pero no es cambiar todas las palabras, es respetar los conceptos, también los términos, los conceptos que trabaje el autor. Sí es poder elaborar, digamos, hacer un escrito y comenzarlo de la manera que mejor nos quepa, digamos, mejor nos parezca a nosotros, comenzar y poder desglosar poder hacer una presentación de esa información, pero de una manera clara. Incluye también las ideas principales, a veces todas, a veces no, porque depende del objetivo con el que yo hago esa síntesis. Siempre necesitamos entender antes de hacer la síntesis. Muchos dicen que por ahí el trabajo de la síntesis es como más complejo, y si yo logro hacer una síntesis, logro tener una comprensión de ese texto. Pero son dos cosas diferentes, no es ni mejor ni peor, digamos, son totalmente distintas. Por ahí hay textos o hay material de estudio que sí, hacemos un resumen, porque, digamos, necesitamos condensar esa información que que no nos hace falta, digamos, para asimilarla. Sí nos hace falta leer el material base, por supuesto, pero reducimos. Y de ahí, digamos, vamos a determinar si usamos un resumen o una síntesis. O cuáles son los planteos, cómo es esa guía de pregunta también que nos dan, cuál es el propósito de la cátedra. Siempre está bueno lograr hacer como una síntesis también. Y muchas veces la hacemos cuando articulamos conceptos, cuando articulamos autores, también. En esta sí, bueno, hablábamos de que se puede reemplazar algunos términos, son las palabras, digamos, como nexos, pero tenemos que conservar el concepto. Podemos tener nuestra cuota, digamos, de opinión, pero tenemos que también respetar lo que el autor, o mencionar cómo el autor presenta su idea. ¿Sí? Estas sugerencias que están acá abajo, a la derecha, es lo que decimos recién, poder tomar distancia de un texto, cuando siento que un texto es demasiado complejo, para entenderlo en una primera, o en una segunda, o en una tercera lectura. A ver, digo, me voy a despegar. ¿Qué pasa con este autor? ¿Y qué me presente? ¿Para qué me presente esto? ¿Cómo me lo presenta? ¿Sí? Y formular preguntas en el caso de que no las tengamos. La síntesis que recién mencionaron, las síntesis gráficas o las síntesis redactadas, o los resúmenes también, está bueno de que sean siempre, a ver, podemos hacer resumen de un pequeño fragmento, de una unidad de trabajo, se puede ser un texto, podemos también hacer un resumen o una síntesis de un capítulo, de una unidad, digamos, podemos hacer resúmenes de todo. La idea es que siempre ese resumen de esa unidad de trabajo se presente como en un plano, en una hoja, para que de alguna manera podamos visualizar, que también, digamos, sea estratégico en la manera de que podamos ver cuál es el orden que le dimos, cuál es la jerarquía, hasta podemos también poner colores, ¿sí? Lo mismo cuando hacemos un cuadro comparativo, todo en un primer plano, o sea, en una hoja. O sea, que no recortemos ese cuadro, ¿sí? Las gráficas, ¿cuáles son? Los mapas conceptuales, los mapas mentales, los redactados es más el cuadro sinóptico, la toma de notas, ¿sí? Los apuntes. A mí me resulta como importante mencionar que tengo un resumen, tengo una síntesis, la tengo que entender. Porque a veces hacemos un resumen por el simple hecho de achicar, pero no tiene coherencia. O sea, que eso no sea incoherente, que guarde una relación con el texto, pero que yo lo pueda entender. Si tengo todos los insumos, las ideas principales, bueno, después veo cómo organizo
y cómo lo armo, y qué elementos o qué recursos puedo usar para, para articular, para integrarlos. Entonces, esto de poder identificar los temas, tener una aproximación al texto, ¿no? De poder ver qué es lo que me presenta el autor y cómo, sobre todo el cómo, poder identificar cuando el texto es muy extenso, es muy largo, bueno, hagamos como temas y subtemas. A ver, voy a crear un título para este fragmento. A veces leo un fragmento y no lo entendí, bueno, porque necesito del otro también, o necesito llegar al final, pero voy marcando aquello que voy entendiendo, ¿sí? Es atender a los conceptos centrales, la estructura y la organización, cuáles son las partes que componen un texto, tiene que ver con esto de qué tipo de texto es y cómo se presenta, lo que fueron diciendo ustedes también acá. Ricardo, me parece que es la siguiente planilla, la plantilla. Sí, no, pero a mí me pidieron justo que vuelva, así que ahí... Ah, bien, bien, no hay problema. ¿Ya, ya está, Carmen? ¿Candelaria? Sí, no hay problema. Sí, sí. Ah, ahí está. ¿Esta o la Uh-huh. próxima? Sí, esa o la próxima, digamos, que lo que decía en esto que hablaba de un primer plano, hablaba en realidad del esquema de contenido, no me acordaba bien del concepto, el esquema de contenido, o sea, que podamos ver en un esquema todo el contenido, o sea, en una sola producción, esa jerarquía. La distancia entre los conceptos, hay, a ver, hay elementos también, y hay caracterizaciones de cómo se arma un mapa, pero no es la idea, digamos, de dar una clase de mapa conceptual, ni de, sino de identificar cuándo podemos usarlo y de qué elementos nos valemos para poder hacerlas. Hay como varios ejemplos ahí pegados sobre el uso del código del color, sobre la notación marginal, sobre la creación de títulos. O sea, siempre tenemos que tratar de registrar y de crear, digamos, en esto de hago una síntesis o le pongo un título a este pedacito de texto o a o a este texto completo o a este fragmento, pero para que después sea más fácil recordarlo y asimilarlo, pero tratar de crear, digamos, también esa síntesis, ese título, en relación a lo que entendí. Y lo que no entendí también marcarlo, para poder después volver y sacarnos la duda correspondiente, digamos, y que alguien nos pueda explicar, o poder compartirlo con algún compañero, o poder plantearlo en un foro de consulta. Sí, ahí Maiko comentaba anteriormente que en esto de marcar que él usa colores cálidos para lo principal y uno frío para la idea secundaria, que ahí, si lo veríamos representado en el ejemplo de acá abajo, se vería de una manera mucho más visual y nos permitiría identificarlo rápidamente también. Claro, y por ahí también seleccionar la idea secundaria que nos sirva. A veces la idea secundaria se presente con una ejemplificación, con una comparación, con algo que es más enclarecedor y complementario. Está bueno eso que menciona Michael. Siempre está bueno la clave está del resaltado, que es súper valiosa, porque a veces no tenemos el tiempo de, digo, a veces no tenemos, o sea, en este procedimiento, en estos pasos, si llegamos a la síntesis, el material entero, genial, por eso tratemos de ir por partes, pero a veces no llegamos, pero nos quedan esas marcas, que un color me va a identificar algo, el otro me va a decir, considero, digamos, que es secundario, o que es una fecha importante, o que es un autor, o que es una fórmula, ¿sí? ¿Hay algo más que escribir? Yo no logro ver No, porque estoy desde el celu y... Ah, bien. sí, no, pero por ahora no. Uh-huh. Bien. Bueno, yo acá elegí un texto, es Este, ese está en 3 hojas, en 3 plantillas. A modo de ejemplificar esta selección de información,
subrayar ideas principales, poder de un fragmento hacer como un pequeño resumen, en cuál se da una síntesis. No sé si nos tomamos un minutito para leerla, o mejor hagamos esto. La veamos así como para graficar, digamos, cómo se dan, digamos, las marcas y las notaciones marginales, o los resúmenes que podemos hacer de los fragmentos, o la síntesis, o los subtítulos, llámese como quiera, digamos, porque la idea es que nos sirva para estudiar. Y después hacemos una actividad que sí es para leer un poco y poder identificar en un fragmento de texto cuál sería un resumen y cuál sería una síntesis. Esta notación marginal que una de las chicas también recién les dijo, es súper valiosa también es como, es un plus más, digamos, y es una construcción, digamos, nuestra, eh, así como el subrayado. Porque a veces uno subraya intentando formar una idea también. Hay quienes subrayan conceptos y otros en los que también incorporan proposiciones, digamos, no es la técnica en sí la que vamos a evaluar, sino el uso que le vamos a dar, y que sea funcional y que nos sirva también. ¿Querés que vamos y veamos el otro? Hay un documento, un Word. Ahí preguntan si este sería una síntesis, lo que se ve ahora en la pantalla, del texto de actividad económica. La tercera, a ver. No, lo que está en amarillo es un fragmento de texto, no está completo. La idea es mostrar lo que está subrayado, son las ideas, las centrales, que mencionamos, esto de identificar palabras claves o conceptos, ya sean en verbos o estén en sustantivos, ¿sí? Digamos, ¿cuáles son esos conceptos centrales? O esa idea importante, ¿sí? Y en el margen, en la parte blanca, está como el resumen armado. Por ejemplo, el primero sería un resumen, porque está tal cual, el segundo sería una síntesis, porque hay cosas que cambian. En el tercero es un resumen. Es casi todo resumen. En la siguiente, resumen. Y que a veces, digamos, no todo lo que vamos a marcar lo vamos a poner en el resumen. ¿Quiere que pase al Word? Y esto que decías, nos decía una de las chicas, me parece, no traten de marcar como insumo, digamos, para tener un resumen, no traten de resumir en una primera lectura, a eso voy, si no conocen el texto todavía. Si lo conocen, bárbaro, si tienen conocimiento sobre eso y tienen un objetivo concreto, buenísimo, pero si no, aguarden un poco, y digo, el procedimiento es más lento, el paso pero es paulatino, y después, digamos, es mucho más valioso el tiempo de estudio. Sí, pasar la filmina. También es un resumen acá. Acá es casi todo el fragmento. ¿Hace falta leerlo? ¿Cómo crees que No, lo...? no, no. En este Word, yo lo voy a ver desde el teléfono. eh, yo lo que quería marcar también, que una manera de hacer síntesis también es incorporar esto que decíamos recién, hacer subtítulos. Pero hacerlos y registrarlos y marcarlos, digamos, anotarlos, porque nos sirve para después volver al texto y que queremos encontrar una información u otra, y a veces no hace falta leer de nuevo el texto completo, sino que con eso ya nos alcanza. De alguna manera repasamos. Otras veces sí, necesitamos volver al texto base. Y yo ahí, en cada fragmento,
traté de como marcar un subtítulo. Es un texto, me parece que es de agronomía. Sí, es un texto de agronomía sobre los aceites o los oréganos. Elegí un texto, el que tenía, y bueno, y empecé como a crear subtítulos de cada fragmento. Yo no entiendo nada de eso, entonces dije, bueno, acá de alguna manera me presenta así el texto, entonces eso lo usé como subtítulo. Porque después si quiero volver el texto, me leo el subtítulo. Es como para identificar las partes del todo, sobre qué trata cada parte, y de ahí elegir, digamos, si me interesa o si necesito realmente eh, trabajar más ese fragmento o no. ¿Querés que ¿Podés leamos un bajarlo? fragmento, Carmen? Dale, dale, ¿querés leerlo? Leo Que yo no el alcanzo a objetivo. darle. Ujú. Dice, el objetivo de este trabajo de tesis fue evaluar in vitro las propiedades antioxidantes y antimicrobianas de aceites esenciales en las variedades de oréganos producidas en Córdoba, Argentina, y evaluar el efecto conservante de dichos aceites esenciales sobre alimentos con alto contenido graso como el aceite de oliva y de humedad como los quesos de pasta blanda, ricota y cottage, para preservar la calidad química, sensorial, nutricional y microbiológica de dichos productos. Como un subtítulo posible, objetivo de la investigación. Claro, es posibilidades de subtítulo, digamos, depende del objetivo, digamos, con el que el lector, digamos, que después querramos volver o que querramos dar ahí. Este, bien, ¿podés bajar el otro? Me parece que había como una pequeña actividad para que leamos, para que lean ustedes en realidad, y que puedan escribirnos qué les parece, digamos. El primero son fragmentos, no voy a poner un texto largo porque no vamos a ponernos a leer tanto, digamos, ya se nos va a ir la hora, pero poder leer este fragmento de este texto corto de 2 párrafos, y abajo yo hice la producción de 2 textos más. Esos escritos, uno es resumen y el otro es síntesis, que pueden ir definiendo ustedes e indicándonos en relación a lo que vimos, digamos, de las características que presenta un resumen y una síntesis, cuál de los dos sería. ¿Les parece? Este es un texto sacado del ciclo de nivelación de la carrera de psicopedagogía de la UPC. Ahí pregunta Andrea que no le queda muy claro las diferencias, dice. El resumen, lo que caracteriza más el resumen es como, no hay una opinión personal, digamos, nosotros no tenemos opinión, ¿sí? No hay hay apreciaciones, por supuesto, pero no tenemos que incluirla. Es resumen, es reducir ese texto tal cual me lo presenta el autor, en el mismo orden. Las ideas tienen que ser presentadas en el mismo orden en que las va expresando el autor en el texto original. En cambio, en la síntesis, también, por supuesto, conservamos conservamos los conceptos que desarrolla el autor, pero podemos introducirnos desde otro punto. Y también podemos tener una apreciación personal y poder decir a lo mejor con qué otro concepto puedo integrarlo, pero también tengo que respetar lo que el autor dice. Es como hacerlo con nuestras palabras, pero utilizando también, o sea, considerando y respetando también los conceptos los términos que presentan, los conceptos sobre todo que desarrolla el autor. No sé si queda muy claro. Es como, hay textos que nos permiten hacer más síntesis que otros.
o a lo mejor será por el conocimiento que uno tenga de eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que hacer una síntesis de las características de la célula, y me conviene mejor hacer como un resumen, ¿sí? Porque tal vez puedo mencionar, digamos, a qué, si de lo general a lo particular, o como me lo presenta el texto, y no, como que no tengo, si quiero plantear algo en relación a la célula, sí, pero si solamente quiero definirla y describir sus componentes, ya es suficiente. Y por ahí lo difícil también de la síntesis es que a veces solo queremos hacer la síntesis, o sea, esa apreciación, muchas veces está bueno tener, o sea, por supuesto, hacer la síntesis y tener, digamos, una opinión, pero sin que esa opinión se torne difusa a lo que el autor presenta, a lo que la teoría que el autor nos presenta. Tener en claro que sí quiero hacer una síntesis de lo que me presentan, un resumen, reducirlo, y poder empezar, digamos, tener claridad de aquello que entendí y poder expresarlo desde otro punto. O sea, empezarlo desde el final, para explicarlo un poco mejor con mis palabras, pero respetar la idea del autor. Y puede ser una síntesis, como decíamos, o una redactada, o las gráficas, por ahí, por eso era este paso como de hacer una lista de conceptos claves, que está bueno, porque podemos darle una jerarquía, y también nos sirve para empezar nosotros a hacer, bueno, a ver, ¿qué es lo que entendí de esto? ¿Por dónde puedo empezar mejor? ¿Por dónde me siento más cómodo a lo mejor para hacer un repaso y dar un examen, o poder explicárselo a alguien? Tomo esos conceptos, puedo hacer una articulación entre ellos, pero siempre va a haber un orden de jerarquía que tenemos que respetar, y que nos va a quedar mucho más cómodo empezar siempre de lo general a lo particular, o a la inversa. Bien, ¿pudieron leer los dos fragmentos? No sé, Ricardo, si vos estás leyendo los comentarios. Por ahora no han A comentado, ver ah, bien, creo que ahora están leyendo bien. los dos párrafos para ver la diferencia. Ahí comenta Thais que cree que el primero es resumen y el segundo síntesis. Veremos a ver qué dice el resto. Andrea comenta que el primero es una síntesis para ella. Javier dice el primero resumen y el segundo síntesis. Milagros, el primero resumen y el segundo síntesis.
Valentina también, primero resumen y el segundo síntesis. Gabriel, primero resumen, el segundo también síntesis. Paola, el primero resumen, el segundo síntesis. Candelaria comparte igual que Paola y los compañeros. Bien. Sí, digamos. El primero es resumen y el segundo es síntesis. ¿Vos podés leer, Ricardo, un poco las características que presenta cada uno? Así como en términos generales. ¿Los leo? ¿Querés que los lea cada uno? El primero Sí, dice, masividad y calidad se han venido enfrentando y ya forman parte del paisaje pedagógico a la hora de caracterizar la vida universitaria. Sin Perdón, embargo, Ricardo. creemos que en el No, discurso sí. pedagógico se sostiene una falsa opción o denuncia. Es posible la enseñanza masiva de calidad y la de pequeños grupos sin ella. La existencia de infraestructura obsoleta no es un tema de masividad. Estamos hablando de presupuesto. Las mejores y las peores universidades no se caracterizan por la existencia del edificio nuevo o porque la relación docente-alumno sea óptima. Se trata, en la mayoría de los casos, de una falsa asociación. Otros son los indicadores de calidad. Ahí, digamos, yo lo que hice fue tomando ideas completas del texto, base anterior, y bueno, y en el mismo orden en que se iban presentando, traté de articularlas y presentarlas como resumen. Y la otra, ¿podés leerlo? La masividad suele estar asociada de manera directa a la calidad educativa. Suele ser una de las responsables del deterioro de esta. No obstante, es posible la enseñanza masiva de calidad siempre que los docentes asuman el diseño de estrategias pedagógicas innovadoras y sistemas de evaluación válidos y confiables. Por otra parte, los grupos pequeños de alumnos también merecen consideración, ya que el hecho de que no sean masivos no conlleva necesaria desatención. En realidad, los problemas con los que debe lidiar la universidad contemporánea están más vinculados a factores presupuestarios. Bien, bueno, ese no lo hice yo, lo hizo una compañera, pero ahí ya se ve, digamos, un posicionamiento, digamos, y una manera diferente de, 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 de realizar la síntesis, de escribirlas, ¿no? De cómo empezarlas. ¿Sí? Bueno, ya veo que ya estamos en hora. Y bueno, espero que les haya sido útil, y bueno, que cualquier cosa, digamos, nos pueden consultar, digamos, ahí en la última plantilla está el correo del departamento, y bueno, y que se animen, digamos, a escribirnos, a consultarnos, y que bueno, y vamos a ir resolviendo, digamos, las inquietudes que se van presentando en relación a estas formas de estudiar, a las herramientas, a, digamos, identificar cuáles están siendo como obstáculos que se pueden fortalecer en función de estas herramientas o no, ¿sí? Poder como tener herramientas para fortalecer ese proceso de estudio. Así que bueno, esperemos que les haya sido de utilidad y muchas gracias por haber participado de estos conversatorios. No sé si hay gente que estuvo en los dos, pero bueno, de todas maneras, muchísimas gracias y muchas gracias a Ricardo por también acompañarnos. Ahí preguntan, Cande, que por un lado, ¿cómo podemos memorizar mejor? Y después también
Aclaro que los conversatorios sí se van a compartir los videos, estamos terminando de editar el primero para colgarlo en la web y se lo vamos a mandar por mail y después ya vamos a editar también este segundo conversatorio, así que no se preocupen que ya les va a llegar al mail las dos grabaciones. Ujú. Esto en relación a memorizar, a cómo hacer para memorizar, digamos, también tiene que ver con muchos factores, pero atendiendo, digamos, a este proceso de cómo trabajar con el material, que nosotros lo que hicimos fue la selección, la organización y la sistematización de esta información, trabajar un poco en relación a estas dos técnicas, así como de nivel general, pero también hay otro proceso que es el de asimilar, digamos, y el tiempo que le dedicamos al repaso también. Está todo vinculado, digamos, a estas estrategias de planificación y de organizar el tiempo y el material. Siempre que vengamos trabajando en material, que vayamos masticándolo, que vayamos comprendiéndolo, que vayamos manejando estos conceptos, que vayamos creando estas categorías, todo esto nos va a ayudar a memorizar, a recordar también, pero también sí hay algunas técnicas, pero que de repaso, más que todo, ¿sí? Pero esto, por eso siempre decimos el registro, lo visual, el saber cómo se ordenan las ideas, una teoría, cómo empieza, cómo se desarrolla, qué partes tiene, poder entenderla, eso es como lo principal como para poder memorizarlo, porque no vamos a leer un contenido y tratar de que todo quede en nuestra memoria. Por eso está bueno. Leamos para entender. Y eso va a ser mucho más fácil y va a ser mucho más, o sea, es una ventaja, digamos, hacer, digamos, todos estos pasos para poder recordar con más facilidad. También nos pregunta acá de Milagros si estos van a ser los dos únicos talleres que vamos a realizar o si va a haber otros encuentros. Vamos a repetirlos en realidad. Se pueden suceder otro tipo de conversación, pero los temas van a ser los mismos hasta ahora, digamos. Ya veremos después de agosto, seguramente sí, vamos a proponer otras temáticas en función de estos procesos de estudio. En relación tal vez al repaso, eso lo tenemos que definir, pero sí vamos a dar otros talleres. Sí, pueden enviarnos, digamos, sugerencias por mail, eso está bueno. Está bueno poder enviarnos sugerencias y en función de lo que, a lo mejor, qué demandas haya, podemos ir armando los talleres. La idea es que les sirva a ustedes, así que son ustedes los que está bueno que nos sugieran. Bueno, muchas gracias por los mensajes, esperamos que les hayan sido de utilidad el espacio, le agradecemos a Cande, digamos, por la exposición y el tiempo brindado también. Bien. Bueno, muchísimas gracias y nos despedimos. Después Ricardo, tanto por la página o enviaremos mails a quienes se han registrado, tal vez para informar cuáles son los próximos talleres, los próximos encuentros. Sí, le vamos a escribir por mail para enviarle las grabaciones que ya van a estar subidas, creo que la semana próxima. La primera ya estaría lista, fue subida, pero igual se la vamos a enviar por el formulario que se inscribieron cada uno. Y cualquier duda que haya quedado, nos escriben al correo de trayectorias académicas estudiantiles.unc.edu.ar y de ahí le vamos a ir respondiendo. Ahí leí una sugerencia
que sería muy útil organizar un taller para rendir exámenes orales.